Bueno, hoy estamos con Lourdes Flores, lideresa del Partido Popular Cristiano, candidata a la presidencia de la República y candidata a la alcaldía de Lima. Muchas gracias, doctora, por darnos un tiempo. Encantada, muchas gracias. La primera pregunta que le queríamos formular es, como política perteneciente al socialcristianismo, ¿cómo percibió la lucha conjunta de los partidos socialdemócratas y democristianos en la reunificación de Alemania? Creo que ha sido uno de los procesos más importantes de la era contemporánea, del mundo moderno. El fin de los socialismos, la caída del muro de Berlín, supuso para Alemania un enorme desafío. Incorporar esa otra parte del territorio con un modelo político totalmente distinto, con una realidad económica diferente, con una realidad social absolutamente distinta, a un proceso de unidad de una sola nación, donde efectivamente en las ciudades, en Berlín, a un lado del muro y al otro estaban familias divididas, pero eran dos mundos radicalmente diferentes. Pero supuso más que eso, porque la caída del muro de Berlín y la incorporación de Alemania Oriental a Alemania Occidental trajo consigo la recomposición de toda Europa Oriental. De modo que el esfuerzo conjunto de alemanes de distintas tendencias, y particularmente, como se me pregunta, de demócratas cristianos y de socialdemócratas, supuso comprender con enormes recursos para Alemania la tarea que significaba que Alemania liderara la incorporación a Europa de toda la Europa del Este. O sea que yo diría que Alemania, con estas dos fuerzas vitales, que son las fuerzas dominantes en Alemania, asumió el peso que para Europa supuso la caída del comunismo y la incorporación a Europa Occidental y a la Comunidad Europea de toda la Europa Oriental. Se llevaron sobre sus hombros Alemania, no solo Alemania Oriental, Europa Oriental en su conjunto. Siguiendo esa línea, doctora, ¿considera que la caída del muro de Berlín trae pruebas irrefutables de la validez de la postura democrática sobre el totalitarismo de izquierda? Sí, yo creo que es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX, por lo que eso significó como impacto en la humanidad. Un mundo dividido después de la Guerra Mundial, graficado, digamos, en esta división en Alemania, pero graficado en realidad en un mundo bipolar, supuso la incorporación a un mundo más uniforme, más homogéneo, aunque nunca he creído en tesis como las de Fukuyama, que lo que ocurrió en 1989 fue el fin de la historia y el inicio de una sola línea de pensamiento y el triunfo del capitalismo mundial y de la democracia occidental. Años después, las Torres Gemelas nos revelaron que este mundo homogéneo y único no era real. Pero de todas maneras, me parece que la caída del muro de Berlín es la expresión, una de las expresiones más significativas del colapso de los socialismos reales, del triunfo de las libertades, de la crisis del comunismo y, qué duda cabe, de un triunfo muy importante de las democracias liberales respecto a los totalitarismos comunistas. Y durante su estadía en Alemania tenemos entendido que usted estuvo en Alemania un tiempo. ¿Vio señales sociales o políticas del advenimiento de la reunificación? Es muy interesante. Yo estuve en Alemania en 1989, digamos que en el mes de abril o mayo. Había descomposición. La crisis que afectaba a Alemania Oriental era muy fuerte, pero yo diría que el fenómeno fue bastante rápido. No aprecié, digamos, por segunda o por tercera vez crucé el muro de Berlín y todavía veías un régimen muy cerrado, muy controlado, sin ningún cambio, sin ninguna evolución sustantiva, pero evidentemente había una descomposición económica tremenda. Pero diría que en mi último viaje, que fue en 1989, no mentiría si dijera que tú mirabas una crisis del comunismo, veías una crisis económica, veías una crisis social enorme, pero no veías una crisis del poder, ¿no? Un poco antes todavía yo había estado en la ceremonia del 750 aniversario de Berlín Oriental en 1987. Más bien ahí gocé el esplendor del poder, digamos, de König, que se llamaba en ese entonces el primer ministro, y de todas las potencias socialistas presentes ahí en ese aniversario. O sea, más bien fue el derroche que el comunismo hacía, una presentación ante el mundo de una supuesta bonanza económica de la Alemania Oriental que sabíamos todos que era ficticia y que 2 años más tarde estaba en un colapso económico. Pero ¿se podía percibir o no se podía percibir este tipo de cambios sociales o que se podía ver venir? Con sinceridad, les comento mi viaje de 1989. Yo no vi manifestaciones que tú dijeras esto se está descomponiendo, no. Lo que se veía era crisis, lo que se veía era pobreza, no pobreza, pero se veía crisis. Tú comparabas la bonanza de Alemania Occidental con la situación crítica de Alemania Oriental y decías, ¿qué tal diferencia? Pero que tú percibieras protesta, manifestaciones, no, el régimen era muy cerrado, absolutamente cerrado y controlista. ¿Considera usted que cuál fue el actor más importante
Pero en el proceso de reunificación, Helmut Kohl, ¿considera que Helmut Kohl fue la figura más vital para el proceso de la reunificación? Sin la menor duda. Creo que fue el gran estadista de la reunificación, creo que llevó el peso de un proceso que, como les dije en la primera pregunta, para Alemania significó mucho. El costo que Alemania tuvo que asumir de su presupuesto para incorporar a una Alemania en crisis, pero no solo eso, sino para cargar sobre sus hombros el peso de toda la Europa Oriental. Alemania llevó sobre sus hombros el peso de voltear a la Europa de los Balcanes, a la Europa comunista, a Checoslovaquia, a Polonia, a Hungría, a Rumanía, y decir, bueno, todo este mundo se incorpora a la Comunidad Europea y lo lleva sobre los hombros de Alemania, y esa es la obra de Kohl. De modo que eso se supuso para los alemanes un enorme, enorme costo, que al final también le pasó la factura políticamente, porque el hombre tuvo que disponer de los recursos públicos de los alemanes para mirar este proceso que era la gran contribución alemana. Y sobre todo el controvertido impulso de la reunificación, no aceptado hasta ahora. Incluso. Evidente, porque repito, Alemania se llevó el peso de saberse el país puente. La caída del muro de Berlín era la incorporación de Alemania Oriental, pero era mucho más que eso. Era traer a Europa Occidental toda la Europa Oriental, con unos niveles de crecimiento absolutamente dispares. El proceso de la unificación europea, el proceso de la incorporación a Europa, de toda la Europa comunista, era en dos velocidades, ¿no? Habían dos realidades totalmente distintas y efectivamente un costo fiscal enorme, del que al final Kohl terminó siendo, digamos, asumiendo el costo político de ese enorme costo fiscal que supuso este proceso. Pero eso no fue gratis, probablemente le costó a Alemania ingentes recursos. Una cosa increíble. ¿Considera que el muro de Berlín, la influencia del muro de Berlín cayó en nuestros partidos para el proceso electoral del 90? Recayó mucho que la izquierda ya no tenga ese poder que demostró en el 85, donde más del 85% de peruanos votó por una opción a la izquierda. La caída del muro de Berlín fueron muchos sucesos en muy poco tiempo. Fue el Glasnost, o sea, la apertura económica rusa, ¿cierto? Gorbachev. Fueron las manifestaciones de protesta en la plaza Tiananmen, China. Fue la caída del muro de Berlín. Es decir, los socialismos reales se desmenuzaron y se cayeron de un plumazo. Y la izquierda latinoamericana, la izquierda peruana, se encontró desubicada. Claro, simultáneamente el Perú, por ejemplo, vivió un proceso tan doloroso y duro como el de Sendero Luminoso, sin un soporte ideológico atrás, que poco importaba, era un movimiento radicalizado, violento. La izquierda sufría ahí otro drama. Los que habían preconizado que la lucha de clases era la partera de la historia y que la forma de adquirir el poder era el fusil y las armas, de pronto se encontraron desplazados por quienes hicieron verdadera esa teoría yéndose al campo y luchando. Y la izquierda peruana estaba en unos vaivenes, ¿no es cierto? La propia izquierda se rompe porque hay los que marcan distancia con el senderismo, los que hablan de la trenza, ¿no es cierto? Que había que unir, en fin, el partido político con los movimientos radicalizados. Yo creo que estos fenómenos conmovieron a la izquierda mundial y a la izquierda peruana también, se quedaron sin un referente, a pesar que en el Perú teníamos una ensalada de sopas, teníamos pues moscovitas, albaneses, pequineses, prochinos, etc. El mundo comunista, los socialismos reales en todo el mundo se desvanecieron y eso evidentemente dejó sin discurso a muchos. ¿Considera que el Partido Popular Cristiano tiene compatibilidad con la CDU alemana y la influencia de Helmut Kohl influenció en algo al Partido Popular Cristiano? Sin la menor duda son nuestros socios internacionales, compartimos con ellos la presencia en la Internacional Demócrata Cristiano. Lemos es vicepresidente, por cierto. Así es verdad, son nuestro referente, los procesos son absolutamente distintos, pero yo creo que Alemania es importante no solo en el proceso que estamos comentando, de lo que significó al final de la década de los 80, la apertura del mundo, el triunfo del mundo liberal sobre el comunismo, sino sigue siendo hoy un referente. En medio de la crisis financiera del año 2009 en adelante, no solo la señora Merkel, la actual primera canciller alemana, está marcando el derrotero de la mujer más poderosa, según la revista Forbes, ha marcado sin duda el derrotero de Europa, la famosa Troika, ¿no es cierto?, que integra con Francia, marca el derrotero, digamos, clarísimo de Europa. Pero no solo eso, es que además la economía alemana, sustentada en la economía social de mercado, se ha diferenciado del resto del mundo porque no ha tenido esos niveles de especulación que tuvo la economía capitalista americana
ni por supuesto los niveles de subsidio que ha tenido todo el mundo del socialismo real o todo el mundo del estado de bienestar europeo, del welfare state europeo. Entonces, es un modelo que ha mostrado equilibrio, que ha mostrado sensatez, que ha fomentado el ahorro, que ha desarrollado la economía real y no la economía especulativa, ¿verdad? Que los bancos alemanes han sido también tan irresponsables como el resto de la banca europea, entonces también tienen pues dineros mal manejados y productos sucios en los bancos españoles y en los bancos griegos. De ahí la desesperación de la señora Merkel de lograr reflotar esta banca y salvarla, porque si no los ahorros de sus propios conciudadanos con nacionales se ven afectados. Pero yo creo que el modelo de la economía social de mercado alemán, que es un justo equilibrio entre la libertad económica y el rol del Estado, ha probado ser un modelo eficiente. Alemania se ha mantenido, ha sobrevivido a la crisis, se ha mantenido por encima de la crisis. Obviamente está afectada porque su mercado americano está debilitado, porque el mercado europeo está debilitado, negocia con China también, pero ha mostrado ser un sistema económico mucho más sólido que la especulación financiera que en Wall Street y en la crisis de la bolsa de valores se vino abajo, y por supuesto que el dispendio y el mal uso de recursos públicos de todo el estado de bienestar. Creo que es un modelo que hay que mirar, y suscribo plenamente lo que la señora Merkel dijo en medio de la crisis. El mundo ha sufrido un remesón total y necesita respuestas nuevas. Ella ha hablado de una nueva arquitectura financiera internacional, de control sobre los paraísos fiscales, de determinados mecanismos de equilibrio, de mayor transparencia en los recursos. Creo que es un discurso muy poderoso y muy importante. Creo que es la fuerza de Alemania. Lo fue al final de los 80, cuando atrajo y llevó sobre sí el peso de la reunificación alemana y europea, y de soporte a toda esta incorporación del mundo comunista hacia el mundo occidental. Pero en segundo lugar, en medio de la crisis ha demostrado ser una economía sólida, y hoy Alemania, qué duda cabe, es la potencia más importante de Europa y una de las potencias más fuertes que en medio de esta crisis ha mostrado capacidad de sobrevivencia. ¿Considera que a pesar de los escándalos que Helmut Kohl sufrió debido a esto de los malos financiamientos o la financiación no esclarecida, aún se mantiene vigente? ¿Aún es una figura de respeto o ha perdido credibilidad? Fue lamentable que, claro, el tema de las finanzas públicas del partido, de la CDU, al final de su mandato lo afectara, porque, claro, presumo que un hombre, si bien asume la responsabilidad política, un hombre de Estado de la envergadura de Helmut Kohl no estaba probablemente en los detalles del financiamiento interno de su partido, y habrá seguramente otros funcionarios responsables. Es hoy día una persona muy mayor, yo creo que tiene un lugar ganado en la historia. No me parece que sea una persona de actualidad política, pero creo que tiene un rol preponderante en la historia contemporánea, y el mundo de hoy, mucho post-Guerra Fría, tiene en él un artífice fundamental. ¿Cuál consideraría, hablando de Perú y Helmut Kohl, cuál consideraría que fue la influencia, cuál sería la influencia más importante o el pensamiento más importante que para usted deja Helmut Kohl y que podríamos tener acá en el Perú? En el sentido de qué podríamos imitar de lo que hizo Helmut Kohl durante el tiempo de la reunificación alemana y en estos tiempos que en realidad vivimos una desunión como país. Kohl es un hombre de una talla como estadista impresionante, ¿no? Los procesos nunca son iguales, pero ¿qué es lo que Alemania y la Alemania de Kohl representa en este proceso que digo de incorporación de Europa, de la Europa comunista a la Europa occidental, a la Europa capitalista o la Europa demoliberal? Un proceso con diversas estrategias. La unificación alemana, la unificación europea en general, y la alemana también, parte de la existencia de dos realidades distintas. Alemania occidental acá y Alemania oriental acá. Hemos hablado de la crisis que se percibía, no política en mi concepto, pero sí económica. Y cuando esta Alemania que está acá tiene que incorporar a Alemania que está acá, a nadie se le ocurre decir hay que bajar a Alemania occidental para nivelarlo con Alemania oriental. No. El esfuerzo enorme es cómo levantamos el nivel económico y de vida de estos pobladores para que la unificación no sea unificación en estos niveles. Ese proceso de dos estrategias para conseguir un mismo objetivo es bien interesante. Pasa lo mismo con Europa. Cuando Europa tiene que incorporar y subsidiar y apoyar la falta de capitales, la falta de tecnología, las deficiencias educativas, el nivel de sus trabajadores, etc., a nadie se le ocurre decir vamos a frenar el desarrollo que ha alcanzado Alemania, que ha alcanzado Inglaterra, que ha alcanzado Francia o España en ese entonces, ¿no?
para voltear los ojos a que Rumanía y que Albania se incorporen, ¿no? Lo que se dice es cómo subsidiamos, cómo apoyamos, cómo soportamos este crecimiento para que estas naciones avancen y se integren a una Europa de varias velocidades. Se habla de eso, un proceso de varias velocidades. Esa es una enseñanza, porque en nuestro país nosotros hemos avanzado en la modernización, y vaya que sí lo hemos hecho en los últimos años, pero tenemos velocidades distintas. Hoy estamos en el centro de la crisis de Tía María, ¿no es cierto? Y lo que tú aprecias es una economía moderna que avanza, que se desarrolla, y rezagos que jalan, que impiden avanzar suficientemente, cargados de dogmatismo, de ideologismo, pero realidades diferentes. Entonces el Perú tiene que tener un poco ese modelo europeo, ese modelo alemán, velocidades diferentes, realidades distintas. Los procesos tienen que ir hacia la unificación, pero no imponiendo uno sobre, y mucho menos deteniendo el crecimiento. Eso me parece que es un mensaje bien importante y bien poderoso. Nadie se le ocurrió pensar que Alemania Occidental tenía que detener su crecimiento para incorporar a la Alemania Oriental a leguas de distancia de su desarrollo. Lo que se dijo es que el progreso de Alemania Occidental tiene que seguir. Lo que hay es que voltear los ojos para soportar, para auxiliar, para impulsar, para nivelar, y eso es lo que se ha hecho para lograr una unificación más armoniosa. ¿En qué aspectos, con respecto a la unificación del Perú, deberíamos enfocarnos para desarrollarnos incluso aún más, según su punto de vista? El Perú en los últimos 30 años ha desarrollado de manera diferente. En general el crecimiento se ha expandido, pero tú tienes una costa, un Perú urbano mucho más desarrollado que todavía un Perú rural. Entonces hay voces que te dicen no hay que frenar eso. No. Tú tienes que seguir, que lo que te ha adquirido ritmo de velocidad ¿no? de crucero tiene que seguir en esa velocidad. Pero necesitas un Estado en una economía social de mercado posible que utilice el excedente de minero, que utilice los impuestos que se recaudan mejor, que utilice los recursos públicos de manera ordenada para invertir en infraestructura, en educación, en salud, elevando el nivel de vida de los que menos tienen, para que el proceso sea un proceso más equilibrado. Todavía en el Perú estamos como en Alemania Oriental y Alemania Occidental, con niveles así de distantes. Ese proceso tiene que darse. Yo creo que el modelo de la economía social de mercado que hemos heredado de los alemanes y que nuestras constituciones desde el 99 al 93 han incorporado, es un excelente modelo para darle contenido, mucha fuerza al mercado como principal asignador de recursos, pero también un rol redistributivo, un rol promotor, un rol nivelador al Estado para lograr este mayor equilibrio. Creo que ahí hay una tarea pendiente. Temas como los que estamos viendo en estos días de conflictos sociales te revelan que hay una tarea previa que tiene que ser realizada por el Estado y por la empresa privada para persuadir a aquellos que sienten que las bondades de la gran inversión, las bondades del desarrollo minero, las bondades del mercado a plenitud no le cambian su vida. Entonces ahí hay una tarea pendiente. No es simplemente la imposición automática de una economía de mercado en la que yo creo, sino la capacidad de hacer que el mercado funcione y que el Estado cumpla ese rol promotor y nivelador que necesitamos. Ok, doctora. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes, muchas gracias.